Bueno, me llamo Juan Camilo Pinzón Molano, estudio en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, soy del curso 1107 y este es mi segundo ensayo sobre la física, eh, la crisis de la física. En el siglo XIX, Fresnel y Young observaron los fenómenos de la interferencia y difracción para la luz, que no se podían explicar con la hipótesis de Newton. Y Foucault midió la velocidad de la luz en diferentes medios y observó que al pasar del aire al agua disminuía su velocidad, tal como había propuesto Huygens. Estos descubrimientos permitieron que se consolidaran las ideas de Huygens sobre la naturaleza ondulatoria de la luz, aunque todavía quedaban algunas cuestiones sin resolver relacionadas con la propia naturaleza de la luz y con su propagación en el vacío. Aunque la teoría ondulatoria es generalmente correcta cuando describe la propagación de la luz, falla a la hora de explicar otras propiedades como la interacción de la luz con la materia. Cuando en 1887 Hertz confirmó experimentalmente la teoría de Maxwell, también observó un nuevo fenómeno: el efecto fotoeléctrico, que solo puede explicarse con el modelo de partículas para la luz. Pareciera obvio que la velocidad de la luz debería depender de nuestro estado de movimiento. Si vemos los faros de un coche que se dirige hacia nosotros, la razón nos dice que la velocidad de la luz de estos faros debería ser mayor si la medimos nosotros que si la mide el conductor. Deberíamos medir la velocidad que mide el conductor más la velocidad del conductor. Esto nos dice el sentido común y hasta principios del siglo a nadie se le ocurrió que pudiera ser de otra manera hasta que llegó Albert Einstein. En 1887, Michelson y Morley realizaron un experimento para observar el movimiento de la Tierra sobre la velocidad de la luz. El dispositivo que emplearon se muestra que no se mostró diferencia alguna en la velocidad de la luz, midiéndola en los dos sentidos de rotación de la Tierra. Los físicos no podían explicarlo. Fitzgerald en surgió sugirió que todos los cuerpos que se mueven con velocidad v a través del éter cósmico se contraen en la dirección del movimiento por factor raíz cuadrada de 1 menos 9 a la 2 dividido en c a la 2. Se hicieron todos los esfuerzos para explicar la contradicción Fitzgerald, pero todo fue inútil. La relatividad del movimiento plantea que si no hay un éter cósmico que suministre un sistema universal de referencia para el movimiento por el espacio, no puede haber métodos que detecten tal movimiento, y de hecho una afirmación referente a ese movimiento debe rechazarse como absurda. Einstein se dio cuenta que todas las observaciones de movimiento son relativas, por lo que se requería un cambio radical de nuestras ideas fundamentales sobre el espacio-tiempo. La definición newtoniana del espacio implica la existencia de un sistema absoluto de referencia para el movimiento, y a su vez su definición del tiempo implica la existencia de un sistema cronológico absoluto, la constancia de la velocidad de la luz probada. Experimentalmente derrumbó la idea del espacio absoluto. Esto se hizo lo mismo en el sistema del tiempo universal: sucesos que ocurran en el mismo sitio, pero en diferentes tiempos en un mismo sistema, acontecen en diferentes lugares cuando son observados desde otro sistema que se mueve respecto al primero. Esta es la unión del espacio y tiempo en la mecánica relativa, el acortamiento de las estancias y la dilatación de los intervalos de tiempo cuando se observan desde un sistema en movimiento relativo con velocidad v respecto a un sistema 1 a través de las denominadas transformaciones de Lorentz, deducidas por el mismo poco después de duplicarse el experimento de Michelson-Morley. La teoría de la relatividad expresada por Einstein establece que el acontecimiento de las distancias cuando son vistas desde un sistema en movimiento es aparente. Ambas de las contracciones del espacio y la dilatación del tiempo son simétricas respecto a ambos sistemas en un estado de movimiento relativo. Siempre que las distancias se acortan, los intervalos de tiempo se alargan. El tiempo puede entonces ser considerado como la cuarta coordenada, siendo las otras tres las coordenadas especiales x, y, z. Esto lo propuso el matemático H. Minkowski, cuyos trabajos aparecieron poco después de las publicaciones de Einstein, del cual fue su maestro para relacionar el tiempo con las coordenadas espaciales.
se le multiplica por y igual a raíz cuadrada de -1, y así entre ese sistema las coordenadas no se pueden mezclar. Así se usa esta unidad imaginaria como cofactor adicional y se describe la cuarta coordenada como ICT, es decir, I por velocidad de la luz por tiempo. El continuo espacio-tiempo así obtenido se expresa en el denominado espacio Minkowski, utilizando X para representar las coordenadas especiales y CT para la coordenada del tiempo. Si una señal luminosa parte desde el origen con x igual a 0 en el momento t igual a 0 después de un tiempo t, esta señal ha viajado una distancia desde el origen a lo largo de una línea recta con un pendiente de 45 grados. Velocidades menores a la luz se representan con pendientes menores a los 45 grados. En la teoría relativamente de la gravitación, Einstein postuló que podía expresarse una desviación observable de los rayos de la luz al pasar cerca de la superficie del Sol, ya que la luz proveniente de una estrella tras del horizonte del Sol tarda 5 segundos en pasar enfrente del mismo astro. Dicha situación se observó experimentalmente en 1919. A mediados del siglo XIX se conocían cuatro fenómenos que eran capaces de hacerse notar a través del vacío: gravitación, luz, atracción y repulsión eléctricas, atracción y repulsión magnéticas. Se consideraban fenómenos totalmente independientes hasta que entre 1864 y 1873 el físico teórico escocés Clerk Maxwell analizó tanto los fenómenos eléctricos y magnéticos y encontró ciertas relaciones básicas entre ellos, demostrando que unos dependían de los otros. Entonces se pudo hablar de un campo electromagnético que influía sobre los cuerpos de acuerdo a la intensidad de ese campo. En ese punto en concreto demostró también que haciendo oscilar de manera regular ese campo se originaba una radiación que se alejaba de la fuente de oscilación a la velocidad de la luz en todas las direcciones, y la luz propiamente dicha era una de esas radiaciones electromagnéticas. Maxwell predijo la existencia de otras formas de luz con longitudes de onda mucho más grandes y mucho más pequeñas que la de la luz visible, que fueron descubiertas a lo largo de los 20 años siguientes, hasta que actualmente hablamos de todo un espectro electromagnético. La cosa se complica a partir de 1935, cuando se descubrieron dos nuevos tipos de campo que afectan a las partículas subatómicas y además a una distancia inferior al diámetro de un núcleo atómico. Son la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Un auténtico campo unificado debería explicar estos cuatro campos que se conocen en la actualidad. Estos son: fuerza nuclear fuerte, la responsable de la unión de los quarks para formar neutrones y protones y de la unión de estos para formar el núcleo atómico. Fuerza nuclear débil, la responsable de la radioactividad y de la interacción repulsiva de corto alcance que actúa sobre los electrones, neutrinos y los quarks. Fuerza electromagnética, la que actúa sobre las partículas cargadas eléctricamente. Fuerza gravitacional, la fuerza atractiva de largo alcance que actúa sobre todas las partículas con masa. La función fundamental de la teoría unificada de campos es demostrar con una teoría común que las cuatro fuerzas fundamentales, al único que la materia, son simplemente diferentes manifestaciones de un único campo fundamental. Gracias.